Hola, hola chicos. Bueno, con este vídeo que les subo a mi canal de YouTube, completamos la unidad hidrostática, ¿no? Que ya venía del vídeo anterior, de la clase audiovisual anterior. Les sugiero que primero vean el vídeo, ¿no?, correspondiente a la primera clase de hidrostática, que se comprendan bien, véanlo todas las veces que sea necesario. Y una vez que esté bien comprendido, ¿no? Bueno, pasan a este vídeo, ¿no? Este segundo vídeo de hidrostática, y con esto terminamos la unidad hidrostática. Después les voy a colocar la tarea en la plataforma con fecha de entrega, todo referido, remitido a este tema hidrostática. Bien, lo último que vimos fue el principio de Pascal, ¿no?, que decía que la presión ejercida en el punto de una masa líquida se transmitía con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos. Es decir, que los líquidos pueden transmitir la presión sin modificarla, ¿no? Y una virtud los líquidos, ¿no?, que es la de posibilitar la transmisión de la presión sin subirla ni bajarla. En función de ese principio, se puede construir una máquina hidráulica llamada prensa hidráulica, que después vamos a ver que tiene mucha importancia en nuestro ámbito, ¿no?, el ámbito automotriz. Y acá en este dibujo que yo les hice, les muestro justamente la aplicación técnica del principio de Pascal a través de la prensa hidráulica. Bueno, ¿qué es una prensa hidráulica? Es una máquina que posibilita incrementar la fuerza, multiplicar la fuerza, ¿no?, basado en medios hidráulicos. Consiste básicamente en dos cilindros. Acá lo importante es que uno es de menor diámetro y otro es de mayor diámetro. En el de menor diámetro es donde yo voy a aplicar la fuerza, llamado muchas veces cilindro bomba. Y en el otro, donde se presenta el mayor diámetro, voy a obtener una fuerza multiplicada, como después vamos a explicar, ¿no? Y este cilindro recibe el nombre a veces de cilindro actuador. Bien. Dentro de los cilindros calzan perfectamente dos pistones o émbolos. Y acá hay un detalle muy importante. Observen la forma del pistón, ¿no?, que tiene un labio. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque cuando recibe presión, ¿no?, el labio empuja contra la pared interna de la camisa o cilindro y produce un cierre hermético, a los efectos de que no escape líquido, ¿no? Bien. Ambos cilindros son conectados o comunicados por medio de una tubería, y en el interior se coloca un líquido, que en la práctica es aceite. Cuidado, a veces no es aceite, porque en realidad acá lo que se usa es un líquido hidráulico. Yo digo aceite porque tiene la propiedad de disminuir el rozamiento cuando funciona este equipo. Obviamente que esto es un esquema simplificado, un esquema didáctico, porque la prensa hidráulica, en cuanto a su aplicación industrial, posee toda una serie de elementos, de piezas constitutivas, válvulas, etcétera, filtros, ¿no? Es un elemento, un sistema muy complejo, ¿no? Acá simplemente hacemos un esquema meramente didáctico. Bien, ¿cómo funciona esto? Si yo aplico una fuerza F1, ¿no?, en el pistón de diámetro D1, que tiene una superficie S1, evidentemente el líquido es empujado, ¿no? Habíamos dicho que los líquidos eran incompresibles, ¿no? El líquido es empujado, ¿no?, y comunica el movimiento al pistón más grande que va a desplazarse. Ustedes dirán, sí, hasta acá evidentemente no hay nada nuevo, ¿no? Sería, ¿no?, la transmisión de un movimiento a través de un líquido. Pero acá hay que tener en cuenta la diferencia de secciones, la diferencia de superficies entre ambos pistones o émbolos, ¿no?, que es lo que se considera o lo que se denomina factor de multiplicación, como vamos a ver matemáticamente. Ahora, yo lo que vuelvo a repetir, lo que insisto, en cuanto al fundamento físico de esta máquina, es que la presión de líquido es la misma en todos los puntos de la masa líquida. Es decir, que la presión de líquido que tengo acá es la misma que tengo acá, 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 acá. La presión, ¿no?, no se modifica por el principio de Pascal. Los líquidos transmiten la presión sin modificar. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño razonamiento matemático muy sencillo para visualizar la multiplicación de la fuerza. Bien, como dijimos, por el principio de Pascal, la presión en el émbolo 1 era igual a la presión en el émbolo 2, presiones, no fuerza.
Sabíamos que presión era el cociente entre la fuerza y la superficie. Entonces, la presión en 1 va a ser igual a la fuerza 1 sobre la superficie 1, la presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Como las presiones son iguales, evidentemente estos términos también son iguales. Entonces igual, ¿no? En vez de poner P1 igual a P2, pongo F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2. Recuerden que la superficie, ¿no?, del émbolo era pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Estamos hablando de un émbolo circular, lógicamente, ¿no? Pistón. Bueno, matemáticamente producto de medios es igual a producto de extremos. Entonces ponemos F1 por S2 es igual a F2 por S1. Y de acá despejamos lo que nos interesa, que es F1, que si ustedes vuelven a la figura anterior, F1 era la fuerza que yo ejercía en el émbolo bomba, ¿no? O en el cilindro bomba. En consecuencia, digo que F1 va a ser igual a F2, que es la fuerza resultante, ¿no?, multiplicado por S1 sobre S2. Y observen esto. S1 sobre S2, que es la superficie de los émbolos, se denomina factor de multiplicación de la prensa. ¿Por qué? Porque S1 es menor a S2, ¿no? Y ustedes acá pueden visualizar matemáticamente que cuanto menor sea S1 y mayor sea S2, mayor es la multiplicación de la fuerza, ¿no? Por ese motivo, esto se denomina, esta relación matemática se denomina factor de multiplicación de la fuerza. Cuanto mayor sea el diámetro, la superficie, ¿no?, del cilindro actuador, ¿no?, donde yo obtengo la fuerza, ¿no?, mayor va a ser justamente el grandor de esa fuerza, ¿no? Mayor va a ser la multiplicación, la capacidad de multiplicar la fuerza que estoy aplicando en el cilindro bomba. Bien, ustedes dirán, ahora, ¿para qué nos sirve todo esto en nuestro ámbito, que es el automotriz? Bueno, esto tiene aplicación directa y fundamental en el freno hidráulico, en el freno del vehículo, en el freno del automóvil. Y yo acá les hice un esquema muy simplificado de lo que es un freno hidráulico de un vehículo, pero en extremo simplificado, porque vuelvo a repetir, el freno técnicamente posee una enorme cantidad de partes o piezas constitutivas. Incluso los modernos sistemas de frenos incorporan electrónica, ¿no?, con los sistemas antibloqueo, ¿no? Pero bueno, son cosas que ustedes van a ver en los cursos correspondientes a la tecnología automotriz. Ahora simplemente desde el punto de vista físico y aplicando acá la prensa hidráulica, vamos a ver cómo funciona un freno automotriz. Bueno, por empezar, el pedal, ¿no?, que presiona el conductor, empuja el pistón bomba, del cilindro bomba, ¿no?, que toma líquido de un recipiente, ¿no? Acá en realidad no es aceite, el líquido de freno en realidad son fenoles, alcoholes de alto peso molecular con otros aditivos, ¿no? Es un líquido especial, un fluido especial. Bueno, la presión de líquido de freno es transmitida a todo el circuito de freno, que hay una normativa a nivel mundial que exige que el circuito de freno sea doble, ¿no?, por seguridad. Bueno, la presión es suministrada a los cilindros de rueda, ¿sí?, que están montados en una pieza llamada caliper o pinza de freno. Estos cilindros de rueda son los que van a presionar, ¿no?, las pastillas de freno contra el disco de freno, ¿sí? Lógicamente que después hay un resorte para que cuando yo libere el pedal todo retroceda. Vuelvo a repetir, esto es un esquema meramente didáctico, sumamente simplificado. Acá hay un montón más de cosas. Por ejemplo, entre el pedal y el cilindro o bomba de freno, ¿no?, también llamado cilindro maestro, hay un dispositivo llamado servo de vacío que permite amplificar también la fuerza, o sea, disminuir la fuerza que yo voy a hacer sobre el pedal. Y está comunicado, conectado al múltiple de admisión del motor para de ahí obtener justamente el vacío o grado de depresión, ¿no? Pero es otro tema que acá no interesa. Bueno, en consecuencia, como dije, cuando hay presión de líquido, los cilindros de rueda empujan la pastilla contra el disco y se produce el frenado, ¿no? Bueno, ustedes acá ya con esto tienen un panorama muy sencillo, pero didáctico, de la aplicación técnica de la prensa hidráulica. Para ir terminando ya esta clase elemental, vamos a ver el principio de Arquímedes o flotación de los cuerpos.
¿Qué es el principio de Arquímedes? Bueno, este principio nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, que la llamamos empuje, cuyo valor o grandor es igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo, ¿no? Lógicamente que esa fuerza, empuje, va a intentar hacer flotar al cuerpo, ¿no? Bien. Hay un experimento muy sencillo que se puede hacer en el laboratorio que consiste en lo siguiente. Yo tengo un recipiente que tiene una determinada cantidad de líquido, agua, ¿no? Lleno hasta el borde, con un cierto peso específico. El agua destilada, sabíamos que tiene como peso específico 1, es el líquido unitario, ¿no? El líquido patrón. Sumerjo un cuerpo que tiene un volumen BC, volumen del cuerpo, y lógicamente al sumergirlo yo voy a desplazar líquido, se va a derramar agua, que la voy a recoger cuidadosamente hasta la última gota en un pequeño recipiente. ¿Sí? Bueno, acá como yo dije, apareció la fuerza empuje, que tiende a hacer flotar el cuerpo. Por otro lado tenemos el peso del cuerpo, ¿no? El peso propio. La cantidad de líquido desalojado por el cuerpo es el volumen del cuerpo, ¿no? Y es lógico esto, ¿no? Porque si el recipiente estaba lleno hasta el borde y yo sumerjo completamente el cuerpo, evidentemente el líquido derramado corresponde al volumen del cuerpo. Yo lo que voy a hacer ahora es pesar ese volumen de líquido desalojado por el cuerpo, que repito es el volumen del cuerpo, en una balanza, ¿no? Despreciando el peso del recipiente, ¿no? Por supuesto. Y lo que me indica la balanza es el valor del empuje. Porque yo dije que el empuje, el valor del empuje, era igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Ahora bien, ustedes dirán, sí, pero yo si quiero conocer el empuje que recibe un cuerpo, tengo que hacer toda esta experiencia que es un tanto complicada. Bueno, se puede hacer matemáticamente de una forma muy sencilla. Porque matemáticamente el empuje se calcula multiplicando el peso específico del líquido por el volumen del cuerpo. Ustedes verán acá que cuanto mayor sea el peso específico del líquido y mayor sea el volumen del cuerpo, mayor será el empuje. Por ese motivo, por ejemplo, una pesa de hierro puede flotar en mercurio, que es un metal líquido a la temperatura ambiente. El mercurio tiene un peso específico 13 veces más grande que el del agua. En consecuencia, sube el empuje y esa pesa de hierro puede flotar en mercurio, que evidentemente el agua se hundiría, ¿no? También aumentando el volumen del cuerpo. Por eso los barcos, cuanto más grandes sean, mayor empuje reciben para su flotación, ¿no? Bien. Las unidades, esto es importante. El peso específico, dijimos que era la relación entre el peso y el volumen de un cuerpo, ¿no? Ya lo habíamos visto eso, ¿no? Bueno, el peso específico puede estar, por ejemplo, en kilogramo fuerza sobre decímetro cúbico. El volumen en decímetro cúbico. Simplificamos, ¿no? Uno que multiplica, otro que divide, y nos queda la unidad kilogramo fuerza, que es unidad de fuerza, ¿no? Cuidado, vuelvo a repetir, nosotros usamos el kilogramo fuerza a efectos didácticos. En rigor tenemos que hablar de Newton. Newton es unidad de fuerza, ¿no? Y hay una equivalencia entre kilogramo fuerza y Newton, ¿no? Un kilogramo fuerza corresponde a 9,8 Newton, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien, y para finalizar, ustedes dirán, sí, pero hay cuerpos que flotan y otros que se hunden. ¿Cómo podemos saber si va a flotar o si se va a hundir? Bueno, según las condiciones, según la relación entre el peso propio del cuerpo y el empuje que recibe. Cuando el peso del cuerpo es menor al empuje, el cuerpo flota, ¿no? Evidentemente. Cuando el peso es igual al empuje, se produce una cosa curiosa, una relación de equilibrio, y se dice que el cuerpo flota a dos aguas, como por ejemplo el caso del submarino, ¿no? Que flota pero sumergido. Y finalmente, cuando el peso es mayor al empuje, evidentemente el cuerpo se hunde. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un barco cuando se rompe el casco y empieza a entrar agua, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el Titanic, ¿no? Se llenó de agua y evidentemente, ¿no? Ahí el peso propio superó el empuje y eso se fue a pique, ¿no? Bien, chicos, con esto concluimos esta unidad hidrostática explicada como siempre en forma elemental siguiendo la línea, ¿no? De los vídeos, explicar las cosas de la manera más simple y sencilla posible, ¿no? Dada esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, si Dios quiere, vamos a volver en algún momento a la escuela presencial donde vamos a profundizar todo esto.
Yo ahora les voy a dejar la tarea en la plataforma, ¿no? Y ustedes la van a efectuar, una tarea muy simple, con fecha de entrega. Lo que sí pido es que todos aquellos que no me entregaron todavía la primera tarea, háganlo, ¿no? Hagan todo lo posible. Yo sé que muchos de ustedes tienen problemas de conectividad, problemas personales, pero bueno, acá como siempre digo, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Bien, será entonces hasta nuestro próximo encuentro.